A la humanidad se le han concedido grandes dones, y puede que el mejor de todos sea nuestra imaginación, porque a fin de cuentas es lo que nos permite darle forma al mundo que nos rodea. Y un buen ejemplo de ello lo constituyen los magníficos edificios y la arquitectura de nuestro alrededor. Pero, ¿qué obras de arquitectura no deberíamos perdernos por nada? Descúbralo en Top 10, el arte de la arquitectura. Los edificios diseñados con un estilo claramente extravagante no suelen construirse únicamente con fines decorativos. Como veremos, la funcionalidad tiene un papel importante en esta arquitectura tan singular. En nuestro repaso a 10 diseños poco convencionales repartidos por todo el mundo, veremos, entre otros, iglesias, edificios de oficinas, un hotel y varios edificios residenciales. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XVI y nos llevará hasta el presente. Diseños extravagantes. Catedral de San Basilio, Moscú, Rusia. Para la primera parada de nuestro Top 10 de diseños extravagantes, nos vamos hasta Moscú, capital de la madre Rusia, el país más grande del mundo. Cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, hay un enorme complejo de edificios considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO, que incluye una de las mayores joyas de la arquitectura rusa, la Catedral de San Basilio. Cuenta la leyenda que Basilio era un santo y un vagabundo, que contaba con la habilidad de predecir el futuro. Fue enterrado con honores en 1552 en el cementerio del Templo de la Sagrada Trinidad. Basilio murió el mismo año que el zar ruso Iván el Terrible expulsó a los tártaros de Kazán. El complejo de 9 iglesias de la Catedral de San Basilio rinde tributo a los 9 días de intensas batallas y a la posterior victoria contra los tártaros. Está ligada a la historia de Rusia. Es una especie de puente o de separador. Por entonces sería más bien un puente, porque el imperio abarcaba distintos continentes, culturas y demás. Las pintorescas cúpulas, las coloridas decoraciones y el uso del ladrillo rojo de la Catedral de San Basilio se inspiraron en la arquitectura religiosa de Jerusalén. Según la leyenda, una vez completada la Catedral de San Basilio, Iván el Terrible dejó ciego a su constructor, Postnik Takolev, para que no pudiera volver a crear algo tan maravilloso. La planta original tiene forma de estrella de 8 puntas. La iglesia principal y su torre de 47,5 metros de altura se encuentran en el centro. El objetivo de aquellos edificios era, en cierto modo, evocar sentimientos, imponer el estado de ánimo o manipularlo. Tal vez podría decirse que era engañosa en cierto sentido. Todo estaba cuidadosamente orquestado para impresionar al público. La fachada original de 1561 era de un blanco brillante, a juego con el color del Palacio Imperial, el Kremlin y las cúpulas de un dorado brillante.
claramente se construyó con el fin de impresionar. La Catedral de San Basilio ha sobrevivido a numerosos incendios, a la historia turbulenta de la Rusia imperial y al ascenso y la caída de la Unión Soviética. Los soviéticos tenían sus propias ideas sobre cómo alardear de grandeza y poder. La Catedral de San Basilio procedía de otra época, y el dictador y tirano Joseph Stalin quería destruirla. Al parecer, la catedral llamaba demasiado la atención durante los desfiles militares de la Plaza Roja. El arquitecto y restaurador Piotr Baranovsky fue encarcelado durante 5 años. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y se olvidaron los planes de demolición. Sin Baranovsky, la Plaza Roja y Moscú habrían perdido uno de sus grandes iconos. Sagrada Familia, Barcelona, España. La hermosa Barcelona, capital de Cataluña y segunda ciudad más grande de España. Hay muchas razones por las que visitar esta apasionante ciudad a orillas del Mediterráneo. Vengan por el motivo que vengan, casi nadie deja pasar la oportunidad de ver la Basílica de la Sagrada Familia. Hay casi 200 iglesias católicas romanas en Barcelona, pero la Sagrada Familia es la estrella. Se calcula que 3 millones de personas vienen cada año a ver la que es la mejor obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí. Su construcción comenzó en 1882, pero Gaudí se hizo cargo un año después, aportando su estilo característico. La Sagrada Familia es una obra de arte original y atemporal con elementos de arquitectura gótica, morisca y Art Nouveau, que combinados podrían denominarse modernismo catalán. La intención siempre fue que la Sagrada Familia apuntara hacia Dios, hacia el cielo. Mi cliente no tiene prisa, afirmaba Gaudí. Este perseverante visionario dedicó 43 años de su vida a esta obra, que seguía inacabada en el momento de su muerte. El enfoque arquitectónico de Gaudí a menudo anteponía los bocetos inspirados a los diseños precisos a escala. Su idea era que la Sagrada Familia fuera el último gran templo de la cristiandad, y el templo presenta un abundante simbolismo cristiano, además de un tamaño impresionante. La Sagrada Familia tiene unas dimensiones en plantas similares a la Catedral de Mallorca, la Catedral de Colonia, en líneas generales, en planta. Pero la altura de la torre central, 172 metros y medio, será de catedrales la más alta de Europa. En total hay 18 torres que representan a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y en lo más alto Jesucristo. Y las obras continúan. Algún día las torres contarán con esculturas del toro de San Lucas, el ángel de San Mateo, el águila de San Juan y el león de San Marcos, entre otras. La torre central de Jesucristo estará decorada con una cruz gigante, y cuando se termine, la basílica será el edificio sagrado más alto del mundo.
Gaudí quería que la catedral final tuviera 3 fachadas monumentales que representaran el nacimiento, la pasión y la gloria. Y cada fachada debía tener sus 4 torres. En 1935, cuando se interrumpieron las obras, solo se había completado la fachada este, el nacimiento. En lo alto de las torres hay diversas formas geométricas. Casi con toda seguridad, Gaudí estuvo influenciado por el cubismo. Recientemente se ha construido una nueva fachada que representa la Pasión de Cristo, pero algunos de sus elementos no parecen encajar con los grandes diseños de Gaudí. Ello ha dado lugar a acalorados debates sobre si debería completarse la basílica o no. Por un lado, están los que dicen que añadirle secciones sería como ponerle brazos a la Venus de Milo, mientras que el otro bando considera esencial que se complete. Las catedrales no se acaban nunca. El principal será toda la expresión artística, simbólica de la fachada de la gloria. Es muy difícil hacer una previsión, pero podría estar acabada alrededor del 2030, 2032, 2035. Cabe destacar que Gaudí solo fue testigo de la finalización de la fachada que representa el nacimiento, con sus 3 portales, un campanario y una cripta. De hecho, en 1926, sus restos mortales fueron depositados en la cripta. No obstante, parece que la Sagrada Familia se acabará completando con ayuda de modelos informáticos y financiación de donantes privados. La finalización de la basílica está planeada para 2026, año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Estaremos pendientes. Atomium, Bruselas, Bélgica. Podría decirse que el siguiente edificio es el más excéntrico de nuestro top 10 de diseños extravagantes. La imagen del Atomium en Bruselas, capital de Bélgica, es famosa en el mundo entero. El Atomium consta de 9 esferas conectadas por 20 tubos y es una réplica de un cristal de hierro ampliado unos 165.000 millones de veces. Las esferas representan los átomos de hierro y los tubos los enlaces entre ellos. Normalmente no se utilizaba aluminio como revestimiento para las fachadas, por lo que se trataba de algo pionero. El Atomium se apoya únicamente sobre uno de sus vértices. La estructura revestida de acero se apoya sobre 3 pilares bípedos construidos con la suficiente flexibilidad como para aguantar fuertes rachas de viento. El Atomium fue diseñado por un ingeniero belga llamado André Waterkane. Su uso original fue como pabellón central e icono de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, conocida popularmente como Expo 58. El objetivo de la exposición, según el rey Balduino, es recuperar el ambiente de colaboración y paz. El Atomium está estrechamente relacionado con su época. Eran momentos de gran optimismo tras la guerra, cuando se creía que la energía nuclear salvaría el planeta. Poco antes, Bruselas se había convertido en la sede central de lo que luego sería la Unión Europea. Por entonces existía la firme creencia de que la ciencia podía solucionar todos los problemas del mundo y ayudar a mantener la paz. Aunque la intención inicial era desmontarlo tras la Exposición Universal de 1958, el Atomium se ha convertido desde entonces en uno de los símbolos de Bruselas.
En los 90 se amenazó con demoler el Atomium, pero por suerte fue renovado por Konix Architects. Desde entonces también ha funcionado como museo, albergando colecciones permanentes y exposiciones temporales. Es un edificio distinto de todo lo visto antes. Es emblemático. En el interior de este asombroso edificio, los visitantes pueden pasear por los tubos y acceder a 5 de las 9 esferas. Desde la única esfera que toca el suelo, hay un ascensor hasta la esfera superior que cuenta con un restaurante y un mirador con unas vistas únicas de Bruselas. Otra esfera, la de los niños, está dedicada a grupos de primaria que incluso pueden pasar una noche en el edificio. Desde la esfera de los niños, a 62 metros de altura, se pueden ver otras 5 esferas de cerca con el skyline de Bruselas de fondo. Este edificio futurista y casi de ciencia ficción está a medio camino entre escultura y arquitectura, y es desde luego único en su clase. Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos. Entre los diseños extravagantes de este episodio, no podía faltar la obra del sobresaliente arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. El Museo Solomon R. Guggenheim, situado en la Quinta Avenida, es una de las obras de arquitectura imprescindibles de Nueva York. Solomon R. Guggenheim era un empresario y filántropo de una adinerada familia de mineros. En 1939 inauguró el Museo de Pintura No Objetiva en este mismo emplazamiento, el primero de los 3 museos de categoría internacional creados por la Fundación Solomon R. Guggenheim. Está claro que es un edificio increíble, pero en lo que respecta a la interacción con el espacio público, hubo que llegar a acuerdos. Originalmente, el museo se ubicaba en unas instalaciones alquiladas. Entonces, en 1943, Guggenheim y Gila Ribay, directora del museo, le encargaron a Frank Lloyd Wright que diseñara un edificio permanente. A Wright, que por entonces ya tenía 76 años, se le pidió que proyectara un museo de arte que mostrara pinturas abstractas como nunca antes. Y así, sin ayuda de ordenadores, pero con la tecnología relativamente nueva del hormigón armado, diseñó una obra clave de la arquitectura del siglo XX que reflejaba el espíritu de la época. Refleja verdaderamente la época, el ambiente y el espíritu de la gente. La penuria y la inflación de la posguerra, así como la muerte de Solomon R. Guggenheim, retrasaron la construcción, que no comenzó hasta 1956. El museo se inauguró 3 años más tarde, 6 meses después de la muerte de Frank Lloyd Wright. Por fuera, el edificio parece una pila de cilindros, más anchos por arriba que por abajo. Se compone sobre todo de superficies curvas. Es raro ver algo así entre tanto edificio rectangular de Manhattan. Por dentro, una gran rampa en espiral rodea el atrio y asciende suavemente desde el suelo hasta el lucernario abovedado. La intención de Wright era que los visitantes del museo cogieran un ascensor hasta la planta superior y fueran viendo las obras de arte a medida que bajaban por la galería en espiral. Otro de los planes inacabados de Wright
consistía en una torre que albergara estudios y pisos de artistas junto al museo. Dicho diseño nunca llegó a ver la luz, pero más adelante se construyó una torre más pequeña. No obstante, esta también se sustituyó por la actual, diseñada por los arquitectos Wadhway Siegel and Associates para la ampliación y remodelación de 1992. Como monumento al modernismo, el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright ha servido de inspiración para los muchos arquitectos que han seguido sus pasos. De hecho, el Instituto Estadounidense de Arquitectos reconoció a Wright como el mejor arquitecto estadounidense de todos los tiempos. En 2015, Estados Unidos propuso una serie de edificios suyos, incluido el Guggenheim, para la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hundertwasserhaus, Viena, Austria. La Hundertwasserhaus, en Viena, Austria, es un colorido bloque de pisos cubierto de vegetación. De hecho, las plantas y los árboles ocupan un lugar destacado en su diseño. El edificio no lo diseñó un arquitecto, sino un pintor. Uno bastante excéntrico. A partir de los años 50, el famoso artista austríaco Friedrich Hundertwasser empezó a centrarse cada vez más en la arquitectura. Dado que siempre fue lo que hoy llamamos ecologista, el famoso pintor quería acercarle la naturaleza a la gente. Hundertwasser era pintor, y se sabe por qué no tenía las preocupaciones de los arquitectos. No le importaba el estilo, sino los sentimientos. Cuando en 1977 el alcalde de Viena le pidió que diseñara un proyecto de viviendas sociales, convenció a las autoridades municipales de que lo que necesitaba la ciudad era una casa para seres humanos y árboles. Aunque a Hundertwasser le encantaba la variedad cromática, odiaba las líneas rectas y la uniformidad, algo que queda patente. Por fuera, la casa tiene aspecto de pueblo vertical, con pisos de distintos colores y ventanas de todas las formas y tamaños. La fachada está decorada con azulejos dispuestos de forma aparentemente aleatoria. Era un enfoque arquitectónico totalmente nuevo y en muchos aspectos contradictorio. Lo mismo te encuentras un balcón que no sirve para que se asomen personas, sino que hay un árbol plantado, o el suelo, que parece que un terremoto ha sacudido el edificio. De momento, ni un terremoto. Sus abultadas y coloridas columnas siguen en pie, y las dos torretas con cúpulas bulbosas siguen coronando el edificio. Algunas de las terrazas de la casa son accesibles para todos los vecinos, mientras que otras pertenecen a pisos concretos. Por dentro, los suelos y paredes de las zonas comunes son irregulares a propósito, para que la gente sea consciente de las superficies que toca o por las que pasa. En el interior de los pisos, los suelos y las paredes son homogéneos y prácticos. Los pasillos y las escaleras están decorados con mosaicos. Los azulejos de las cocinas y los baños se dispusieron de forma heterogénea para evitar formas rectas como las cuadrículas. La parte inferior de las paredes se dejó para que niños de todas las edades dibujaran en ellas. De vez en cuando las vuelven a pintar de blanco para volver a empezar.
El interés de Hundertwasser por los suelos irregulares también es evidente en la calle, donde crecen árboles en la acera abultada. Delante de la entrada hay una fuente de ladrillo y azulejos. Tengo que admitir que es un edificio muy alegre. El objetivo de esta casa tan imaginativa y estrafalaria era estar en armonía con la naturaleza. También marcó el comienzo de una serie de diseños de Hundertwasser que van desde una planta incineradora a una guardería, pasando por unos baños públicos de Nueva Zelanda. Hasta ahora, hemos repasado edificios diseñados por arquitectos de la talla de Frank Lloyd Wright y Antoni Gaudí, así como arquitectos de renombre en sus respectivos países. A continuación, nuestro viaje nos llevará por todo el mundo para examinar diseños extravagantes de Oriente Próximo, Asia, Europa y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran una casa giratoria, un edificio de oficinas de la arquitecta de fama internacional Zaha Hadid y un hotel de lujo construido en forma de vela al viento. Burj Al Arab, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los rascacielos son símbolos de prosperidad y manifestaciones físicas de la ambición. Pero construir cada vez más alto ya no es suficiente para los arquitectos estrella de hoy que quieren maravillarnos con sus diseños únicos. En los Emiratos Árabes Unidos, Burj Al Arab, un hotel en forma de vela al viento frente a la costa de Dubái, marcó un punto de inflexión en los 90. Muchos arquitectos darían saltos por diseñar el edificio más alto o el más grande. Y en este caso, podría decirse que la arquitectura está al servicio de la política. Este hotel superlujoso fue diseñado en 1993 por el arquitecto británico Tom Wright, que trabajaba para Atkins, una de las empresas de diseño más grandes del mundo, responsable también de diseñar y construir el complejo vacacional adyacente Jumeirah. Todo formaba parte de los esfuerzos de Dubái en los 90 por diversificar una economía que dependía del petróleo para atraer al turismo de lujo. El diseño del hotel combina dos elementos típicos de la región. Uno, la forma de la vela de un dhow, un velero utilizado para surcar las olas del Mar Rojo. Y el otro, un captador de viento tradicional iraní. Antiguamente, estas torres proporcionaban ventilación natural a los edificios, dirigiendo el viento hacia abajo, pero también se tuvieron en cuenta aspectos prácticos. Hay que tener en cuenta muchos factores y las condiciones geológicas deben permitirlo. Aunque, claro, cuando hay mucho dinero de por medio, hasta con una geología hostil todo es posible, anclando el edificio a 50 o 60 metros de profundidad, al lecho de roca o a la arena. Estos elementos de diseño dan lugar a un edificio nunca visto antes. Las dos salas de suites del hotel forman una V gigante con un atrio triangular entre ellas. Las salas convergen en el núcleo estructural del hotel. Un exoesqueleto de acero con 3 celosías gigantes rodea la estructura. El elemento más fascinante es, sin duda, la vela. De día es de un blanco brillante, mientras que por la noche muestra una espectacular gama de colores en referencia a las maravillas que encierra el hotel. Tras la vela se encuentra el atrio de 182 metros de altura,
que durante bastante tiempo fue el más alto del mundo. El interior del hotel es increíblemente lujoso, con alfombras y moquetas hechas a medida, un mármol poco común y casi 2.000 metros cuadrados de pan de oro de 24 quilates. Yo siempre digo que es una obra de arte. Es una escultura, algo muy bien diseñado para cautivar a la gente y evocar sentimientos. En el atrio, la ostentosa decoración está complementada por una fuente central en la que el agua baila en rápidos chorros que se elevan más de 40 metros. Los huéspedes pueden llegar en helicóptero gracias al helipuerto de lo alto de la vela, o pueden pasar por la estrecha carretera que conecta la isla con la ciudad. En cualquier caso, se encontrarán con un hotel de lujo que lleva dominando la costa y el perfil urbano de Dubái más de 15 años. El Gherkin, Londres, Reino Unido. El pepinillo, el rallador de queso, la esquirla y el walkie-talkie. Parecen las pistas del misterio en torno a un asesinato, pero todos son apodos para algunas de las últimas incorporaciones al skyline de Londres. Nos quedaremos con el pepinillo o Gherkin. A principios de siglo fue el primero de una serie de rascacielos del distrito financiero de Londres, la City. El nombre oficial del Gherkin es 30 St. Mary Axe y fue diseñado en 1997 por el célebre arquitecto británico Norman Foster, que ganó el premio Pritzker de arquitectura unos años después. El edificio está envuelto en una estructura de acero circular con una serie de líneas diagonales entrecruzadas en el exterior. Este armazón de vigas de acero que ascienden en espiral es una característica distintiva de un edificio emblemático. Si analizamos la homogeneidad de las ciudades, esto es lo que encontramos. Todas tienen catedrales, y ese edificio es como una catedral de nuestra época, una catedral del comercio. Este edificio aerodinámico es una obra maestra de diseño e ingeniería. Desde su base circular, el perfil del edificio se ensancha y luego vuelve a estrecharse de forma gradual hacia el ápice. En consecuencia, resulta menos voluminoso que un bloque rectangular estándar de las mismas dimensiones y deja más espacio público al nivel de la calle. Además, su diseño reduce la presión del viento sobre el edificio. La rejilla perimetral le da apoyo vertical a cada planta, creando un espacio de oficinas interior sin columnas. El Gherkin está completamente recubierto de cristal y las 6 espirales más oscuras visibles en la fachada son conductos de luz que atraviesan todas las plantas del edificio. Cada planta gira 5 grados con respecto a la inferior, de forma que la luz solar inunda el edificio y aumenta el flujo del aire en el interior. La fachada tiene doble acristalamiento, por lo que la ganancia de calor se disipa en el espacio entre ambas capas. Aunque sería de esperar que los paneles de cristal de un edificio redondo fueran curvos, todos son planos menos uno. El cristal en forma de cúpula de arriba del todo. Obviamente desde allí se puede disfrutar de unas vistas impresionantes de la capital británica.
La tecnología nos permite hacer lo que nos propongamos. Yo lo llamo el complejo del constructor. Se deba al complejo del constructor o no, desde su inauguración en 2004 el edificio ha recibido numerosos premios. Aunque se han construido otros rascacielos muy llamativos desde entonces, el Gherkin sigue siendo el icono de la Londres actual. Y bien podría pasar por una obra en 3D expuesta en una galería de arte, si el espacio lo permitiera, claro. Sharif Jah, Teherán, Irán. Una de las últimas incorporaciones a nuestro top 10 de diseños extravagantes del mundo es la casa Sharif Jah, de 2013, ubicada en Teherán, la capital de Irán. Esta lujosa residencia privada de 7 plantas, diseñada por el arquitecto Alireza Tagaboni, presenta varios elementos interesantes, entre los que destacan sus habitaciones giratorias, que pueden proyectarse hacia afuera u ocultarse en el interior. Son conceptos ya documentados en la historia, pero con una interpretación totalmente nueva. Y es curioso que se encuentre en un país considerado por muchos en vías de desarrollo, cosa que no es cierta. Todo está pensado en este diseño, en el que 3 estancias de distintas plantas, una habitación de invitados, un comedor para desayunar y un despacho, todos exteriores, están montadas sobre plataformas giratorias independientes. Su diseño estuvo muy influenciado por el clima iraní, con sus inviernos fríos y veranos calurosos. En verano, la parte delantera de la casa se puede abrir para crear grandes terrazas que permiten el paso del aire y la luz. En invierno, las cajas se pueden retraer para aislar la casa de las inclemencias del tiempo. Nuestra principal referencia para este proyecto fueron los edificios iraníes antiguos, pero con una revisión total, basada en nuestra propia lectura a partir de un lenguaje de diseño moderno. El mecanismo giratorio se basa en el mismo principio que los escenarios teatrales giratorios o las plataformas giratorias de las exposiciones de coches, pero el sistema está mecanizado e informatizado. Al pulsar un botón, la caja giratoria vuelve a su posición. Mientras gira la caja, una pantalla plegable de paneles de cristal se ancla como baranda de la terraza recién creada. Gracias a un sistema de cámaras de aire, las habitaciones se pueden sellar herméticamente. Entre las muchas prestaciones de esta casa excepcional, se incluye una piscina en el segundo sótano. Al igual que el gimnasio de arriba, está iluminada con luz natural. Me parece una contribución muy interesante. No es una receta universal, porque no podemos tener calles llenas de edificios que giran constantemente. Pero aporta frescura a la arquitectura. La parte central de la casa hace las veces de atrio. Cuando las cajas se cierran en invierno, permite que entre luz natural en el edificio. Dado que las partes de la casa son móviles, la estructura de apoyo tuvo que planificarse cuidadosamente, teniendo en cuenta todas las configuraciones posibles de las cajas giratorias para evitar su desgaste. El resultado final de dicha innovación es una casa ingeniosa y personalizable que se adapta a las necesidades de sus habitantes. Y quién sabe,
Puede que en el futuro todas las casas incorporen este tipo de transformación del espacio. Galaxy Soho, Pekín, China. Los estilos arquitectónicos predominantes en Pekín son el estilo imperial tradicional, como el de la Ciudad Prohibida, el estilo chino-soviético de la era comunista y, por último, pero no por ello menos importante, el estilo corporativo ultramoderno. Este último está representado por edificios estrella como el Galaxy Soho de la arquitecta de fama mundial Zaha Hadid. La popularidad de la arquitecta, que falleció en 2015, no parece que vaya a menguar. A lo largo de su vida recibió numerosos galardones y era muy querida por los medios. Los edificios de Zaha Hadid se han convertido en un patrimonio contemporáneo. Presenta unas formas muy exclusivas que responden a la estética china, ya que allí no les gustan los ángulos rectos, las esquinas puntiagudas y demás. El complejo Galaxy Soho de la capital china se diseñó para la gran constructora Soho China. En sus 330.000 metros cuadrados acoge oficinas, comercios y locales de ocio y está formado por 5 módulos conectados por puentes alargados. Estos módulos se adaptan unos a otros de muchas maneras distintas, dando lugar a una obra arquitectónica espectacular sin esquinas puntiagudas ni transiciones abruptas. En palabras de Zaha Hadid sobre el Galaxy Soho, su diseño responde a las diversas relaciones contextuales y condiciones dinámicas de Pekín. La topografía urbana que construimos con las capas de la ciudad crea estas formas orgánicas que responden a las condiciones de la ciudad. Eso es lo verdaderamente interesante. Hay un total de 18 plantas, incluidas 3 subterráneas, con comercios en los niveles inferiores, oficinas en los pisos 4 a 15 y restaurantes y bares en las plantas superiores. El exterior del edificio está recubierto de aluminio y piedra, mientras que el interior incorpora una inteligente combinación de cristal, terrazo, acero inoxidable y yeso reforzado con vidrio. Los materiales empleados presentan una gran plasticidad. También se prestó atención al espacio público. Pero no me puedo imaginar que se construyera un edificio así en un país occidental. El Galaxy Soho es un centro comercial y de entretenimiento abierto al público, pero también es un lugar en el que eficientes empresarios chinos hacen su trabajo en unas oficinas con un estilo indiscutible. Todas las áreas funcionales del Galaxy Soho están interconectadas entre sí y con la ciudad, garantizando su condición de punto de referencia urbano de Pekín.
Intercambiador de transportes del World Trade Center, Nueva York, Estados Unidos. En el corazón herido de Nueva York se levantó un diseño impresionante y osado donde antes estaban las Torres Gemelas en el Bajo Manhattan. En el emplazamiento del intercambiador de transportes actual hubo una estación de metro desde 1909. Se remodeló durante la construcción de las famosas Torres Gemelas del World Trade Center en 1971, pero lógicamente quedó fuera de servicio tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. El nuevo intercambiador de transportes es un monumento importante que les recuerda a los neoyorquinos a los hermanos y hermanas que fallecieron. El arquitecto de dicho edificio, el intercambiador de transportes más caro del mundo, es el visionario Santiago Calatrava. Al célebre diseñador español se le presentaba una ardua tarea por delante, pero la emprendió con ilusión. La ciudad tiene la tradición de construir edificios funcionales que sean monumentos. Lo que queremos hacer con nuestra estación es seguir esa tradición de crear grandes monumentos cívicos. El concepto inicial de Calatrava partió de la imagen de la mano de un niño soltando un pájaro en 2004. Un solo pasillo costó 225 millones de dólares y se ganó el título del pasillo más caro del mundo. Tras su inauguración en 2016, su presupuesto final de 2.000 millones de dólares había ascendido a 3.900 millones. Ello llevó a muchos a afirmar que el intercambiador de transportes es un símbolo del exceso y el derroche. Pero, ¿qué precio tiene la grandeza? El intercambiador de transportes del World Trade Center es un edificio fascinante que combina forma y funcionalidad. Se inauguró en marzo de 2016 y conecta 11 líneas de metro, y por él pasan 250.000 pasajeros al día. Es un punto central del distrito del Bajo Manhattan. Su construcción no iba a resultar fácil ni barata. Es el núcleo, el auténtico motor que esperamos que ayude a la comunidad de los alrededores y a todo el Bajo Manhattan a volver a ser lo que fue o incluso mejor. El edificio, apodado Oculus por su diseñador, también atrae a visitantes de todo el mundo. Y no es de extrañar. El vestíbulo de salidas principal tiene el carácter monumental de muchos edificios religiosos. Unas imponentes vigas de acero blanco rellenas de cristal se alzan hacia el cielo de Nueva York. Las escaleras de mármol italiano resultan asombrosas, al igual que su coste. Al entrar por el este con el sol de la mañana en la espalda, uno siente cómo se transporta a otro sitio. La excelencia del Oculus no se ve empañada por el hecho de que sus alas imaginarias sean de distinta longitud o porque algunos neoyorquinos cínicos lo llamen el esqueleto. Es un monumento en memoria de nuestros hermanos y hermanas que fallecieron. El intercambiador de transportes del World Trade Center es un símbolo del Bajo Manhattan actual. Sus críticos se muestran ofendidos por su opulencia, pero refleja los dos lados de la historia de Nueva York, el trágico y el optimista. Diseños extravagantes.
Al igual que todos los artistas, a los arquitectos y los diseñadores les gusta expresar su imaginación y ver sus ideas y visiones materializadas en piedra, ladrillo, hormigón, acero y cristal e incluso árboles. Por lo general, un diseño innovador va de la mano de la funcionalidad. Ha pasado un siglo entre la construcción de la Sagrada Familia de Gaudí y el intercambiador de transportes del World Trade Center de Nueva York. Los diseños extravagantes tan únicos y excéntricos que hemos visitado tienen algo en común. Todos fueron el resultado de un pensamiento creativo que desafía los límites de la arquitectura.